Bueno, estamos aquí de nuevo. A ver, vamos a continuar. Se nos cortó la 52, fue lo único que llegué a anotar. No sé quién me estaba dictando. 20, 20, 28, 48, 27, 22, 31, 37, 7, 44 y 38. 34.7. Ahora, hemos tomado muestras de tamaño 10, que obviamente son más grandes, incluyen más números. Vamos a ver, la variación sigue estando presente, ¿no ven? Ninguno ha coincidido, pero tengo menos variación que cuando tomo muestras de 3 en 3. La diferencia que hay entre el valor máximo, que sería 46.6 menos 34.7, se ha reducido, por ejemplo, ¿a cuánto? A 11.9. Si yo tomo una muestra, si tomara muestras de 30 números, así 3 grupos, las diferencias van a ser más pequeñitas todavía. O sea, una muestra de 3, una muestra de 10, desde el punto de vista estadístico, es una muestra muy chiquita. Pero son muestras. Y nosotros, si sacamos la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo que yo tengo en este grupo de datos, el valor más bajo que tengo por ahí debe ser, aquí tengo un 51 como valor más alto, 62 tengo como valor más alto, tengo 63, el valor más bajo, ¿cuál será? A ver, 18. 18, y el más alto, un 63. Fíjense la diferencia de 18 a 63 hay entre las observaciones reales en la diferencia de edad entre la persona con más años y la persona con menos años. ¿Cuánto sería la diferencia? 45. 45 años de diferencia. Cuando saco promedios de 3, la diferencia se ha reducido, pero no tanto. Y cuando saco promedios de 10, la diferencia se reduce más. Ahora, si tuviéramos estos valores, ustedes lo están viendo, ¿cuál de estos? Yo les digo, escojan uno. ¿Cuál escogerían? Vamos a poner, este es 1, este es 2, este es 3, 4, 5, 6. Lo que ustedes quieren es conocer el valor de la población. ¿Cuál de estos van a elegir? Del 1 al 11. Supongan que es como una apuesta para coincidir con el valor de la población. Ustedes van a elegir el que esté más cerca para ganar, por ejemplo, ¿no ven? El que esté más cerca de la población gana. Entonces, ¿cuál van a elegir? ¿Cuál van a elegir? El 10. El 10, dice una persona. El Otra 6. persona, el 6. Otra persona, El 3. el 3. ¿Ya? Ahora, ustedes están eligiendo el 3, el 6 o el 10, por ejemplo, porque están viendo estos promedios. Están viendo ahí un 42.7, hay un 41, hay un 43. Por ahí sí debe estar el promedio, ¿no? Y si no vieran esos valores, si no supieran, no vieran, solamente hubieran una de estas muestras. En principio,
Cuando ustedes no tengan ninguna idea, se supone las elecciones deberían ir en este lado. Cualquiera de estos tres, menos los de acá, porque las muestras de 3, muestras pequeñas, pueden variar mucho. Las muestras grandes tienen más probabilidades de no variar tanto. Ahora, a este valor yo le he sacado, el promedio está aquí. Este es el promedio de todo este grupo de datos. Este es el promedio de toda la población. Este valor que yo estoy buscando es 34.8. Fíjense, tengo valores de 34.7 con el de 10, de 38.4, no se fue, 46.6. Seguramente si hacemos más ensayos podemos tener más coincidencias con este valor. Con una muestra de 20, la probabilidad es más alta. Con una muestra de 3 solamente, tengo hasta promedios de 57. Tengo promedios muy altos que no representan a la población. Ahora yo voy a escoger, por ejemplo, voy a agarrar toda esta fila como una muestra y le voy a sacar el promedio. Le voy a decir aquí, simplemente se escribe en esta celda, me va a poner el promedio de. ¿Cuántos datos hay ahí? ¿Cuánto me salió el promedio? 42.8. Fíjense cómo se parece, no es lo mismo, pero está más cerca que los valores que hemos obtenido acá. Y yo agarro una muestra de más números. Simplemente los estoy escogiendo por la posición que tienen, por la facilidad que me da de escogerlos. Todo esto de acá, más de la mitad en la muestra. El promedio, 34.2. Fíjense cómo se acerca mucho más todavía. ¿No ven? Entonces, cuanto más grande sea su muestra, eso es lo que tienen que tener en la cabeza, que se les quede muy bien. Cuanto más grande sea su muestra, más posibilidades tienen de coincidir con esto. Puede ser que una muestra de 3 coincida, sí, pero es como una chichada, como decimos, ¿no? Puede que sí, puede que no. Que las muestras pequeñas coincidan puede darse, pero también hay posibilidad de que no coincidan o que nos salgan valores bastante lejanos. En cambio, cuando más grande es su muestra, más posibilidad de que se junte con este valor que es el que yo estoy tratando de averiguar. 34.8 es el promedio de la población del cual estoy tomando las muestras. Entonces, con una muestra que ha abarcado más de la mitad, desde acá hasta acá, todo eso dentro de la muestra, fíjense que no necesariamente ha dado el mismo valor, pero nos ha dado un valor muy parecido. Cuanto más grande la muestra, mayor es la cercanía. Bueno, entonces, lo que queremos ver de aquí es que, así como estamos viendo en este caso, yo tengo que pensar que hay una suerte. Vamos a ver. Tengo una curva de distribución. El promedio verdadero es 34.8 en este caso. Tomé una muestra de 3, me dio 27.3. Una muestra me dio por aquí. Una muestra 1. Una muestra 2 me dio 34.7. Fíjense qué tan cerquita salió. Otra muestra me dio 41, un valor más alto. Otra muestra me dio 42.7. Otra muestra me dio 47.3, un poco más allá. 43. Vamos a bajar un poco más. Otra vez 43. 57, fíjense, me dio uno por aquí. 33.
Entonces, cuando yo tomo una muestra, muchos promedios muestrales pueden alejarse, muchos promedios muestrales pueden acercarse, pero la mayoría de los promedios tiende a acercarse al valor de esto que estoy buscando. O sea, siempre voy a tener, cuando yo haga una muestra, dibujo mi distribución, aquí está el promedio. Algunos me van a salir más altos, otros me van a salir más bajos, pero la gran mayoría tiende a acercarse, a juntarse en este punto de acá. O sea, la mayoría de los promedios se van a concentrar aquí, en esta zona de acá. ¿Ya? Entonces, estos promedios forman también una curva simétrica. La mayoría de los promedios están muy cerca del promedio de la población, la mayoría de los promedios muestrales, y pocos promedios muestrales se alejan mucho o se alejan, son valores más bajos o más altos con diferencia del promedio de la población que buscamos, y entonces van formando una especie de una curva de distribución como la que hemos visto. Vamos a volver. Este es el caso que habíamos analizado. Esto se conoce como teorema del límite central. Mientras el tamaño de la muestra es más grande, tienden a formar una curva de distribución normal. Ya no estamos hablando de valores normales, sino que estamos hablando de promedios de muestras. Igual hay una curva de distribución normal para promedios de muestras. Y las muestras se comportan según el tamaño. Cuanto más bajo sea la muestra, esto de acá, quiere decir que la cola es más larga. Aquí hay más variación. El promedio que me dé la muestra puede ser más diferente, puede ser, está dentro de lo posible, que el promedio de la población que estoy buscando. Cuanto más grande sea la muestra, como ven, la curva es muy acusada, eso implica que hay menos variación. En términos simples, nosotros podemos decir que para observaciones individuales, por ejemplo, para observaciones individuales yo podría tener una curva así. Para observaciones, para promedios de muestras, la curva tiende a hacerse así. ¿Qué implica la curva en color rojo? Que las diferencias entre los máximos y los mínimos en los valores posibles es muy poquito. En cambio, en la curva en azul, la diferencia entre los valores máximos y mínimos es mucho más grande. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos viendo, casi todo está cerca de ese promedio poblacional, que está, se supone, aquí. En cambio, cuando hago una muestra pequeñita o personas individuales, los valores más máximos, mínimos pueden ser muy diferentes. Nosotros podemos ver la probabilidad de que una muestra se separe o se aleje mucho de una población, del valor de una población, con esta fórmula. Recordemos que para estandarizar en Z nosotros teníamos esta fórmula, XI menos el promedio de la población sobre la desviación estándar. Ahora, yo ya no estoy pensando en observaciones individuales, sino que estoy pensando en promedio de muestra con relación al promedio de la población sobre la desviación estándar de los promedios muestrales.
Ahora, esta desviación estándar de los promedios muestrales se ha visto a lo largo de muchos análisis que puede ser igual a la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, por lo cual eso nos queda así. Z va a ser igual al promedio de la muestra menos el promedio de la población sobre la desviación estándar, que a su vez está dividido entre la raíz de la muestra, ¿no? O sea, este es el promedio muestral, promedio que viene de una muestra, el promedio poblacional, la desviación estándar poblacional, y n es el tamaño de la muestra o la cantidad de la muestra. Hoy día yo creo que vamos a hacer un poco de teoría nomás, mañana, el viernes vamos a terminar de hacer ejercicios. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos comparar dos poblaciones? Es el mismo principio, porque yo voy a comparar una población 1 con una población 2. Tomo una muestra de la población 1, me va a dar un promedio 1. La muestra 1 de la población 2 me va a dar otro promedio. O sea, vamos a suponer que yo tengo un promedio de 50 aquí, y aquí tengo un promedio de 45, esta es la otra población. Si yo tomo una muestra 1, puede ser que esa muestra 1, por ejemplo, no me va a dar 50, puede darme más alto, puede darme un valor más bajo. Por ahí me da un promedio de 52, supongamos. Tomo la muestra 1 aquí en la población 2, no me va a dar 45, por ahí me va a dar una diferencia, perdón, un promedio muestral de, vamos a ponerle 43. Ahora, si yo estoy interesado en comparar las poblaciones, porque muchas veces nos interesa esto, comparar más que analizar individualmente, las diferencias, la población 1 tenía 50, la población 2 tenía 45. Las diferencias, porque los comparamos siempre a través de diferencias, 50 menos 45 son de 5 unidades. Ahora, las muestras me van a dar 5 unidades. Por ejemplo, en este caso, la muestra 1 me dio 52, la muestra 2, vamos a subir un poquito, la muestra 2 me dio 43. La diferencia entre las muestras es de 9 unidades. No es lo mismo que 5. Entonces, cada vez que yo observo dos muestras y comparo su diferencia, puede ser que esté cerca de este valor o puede ser que no. Si yo les digo, a ver, la nota promedio de 10 estudiantes de bioquímica fue 63 y la nota promedio de 10 estudiantes de farmacia fue 58. Ustedes podrían decir que las notas tienen 4 unidades de diferencia entre estudiantes de bioquímica y los estudiantes de farmacia. Puede que sí, puede que no. Pero en todo caso, siempre se cumple el postulado de que las muestras se distribuyen según una distribución que dice que aquí está la diferencia promedio de la población 1 menos la promedio de la población 2, y las muestras, cuando yo las compare, la muestra 1 con la muestra 2, puede darme un valor, una diferencia más baja, puede darme una diferencia más alta, pero la mayoría tiende a darme diferencias que sean iguales o parecidas a la diferencia poblacional. La mayoría, eso es una teoría estadística comprobada.
de las diferencias entre muestras, o sea, promedio 1 menos promedio 2, será similar a la diferencia entre poblaciones. O sea, eso también me da confianza de que a pesar de que he tomado muestras y las muestras pueden darme valores distintos, las comparaciones que yo pueda hacer al final tienen una alta probabilidad de ser verdaderas. A ver. O sea, para poblaciones y para diferencias, para muestras individuales y para diferencias entre muestras, tenemos exactamente el mismo efecto. Y en ese caso, nosotros vamos a utilizar una fórmula partiendo siempre para calcular su probabilidad de que Z era igual a la media de la muestra de esta fórmula base. Como ya ahora estamos hablando de muestras, Z sería igual de diferencias entre muestras. Muestra 1 menos muestra promedio muestral 2 menos la diferencia entre los promedios de la población sobre la desviación estándar de las diferencias muestrables. Ahora, este valor de aquí igual se ha establecido que puede calcularse directamente utilizando esta ecuación, la varianza de la población 1 sobre la varianza de la población 2 sobre el tamaño de la muestra 2. Consiguientemente, Z será igual a, fórmula definitiva, la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2. La diferencia entre las poblaciones, todo eso sobre esta expresión. Esta expresión la tenemos anotada aquí donde está. Aquí está en la fórmula más bonito dibujado, pero es exactamente la misma fórmula. Promedio de la muestra 1 menos los promedios, menos la diferencia entre los promedios poblacionales, la muestra, la población y la desviación estándar de las diferencias poblacionales. Puede que les parezca un poco aburrido, pero es necesario entender esto para poder comprender el valor de una muestra cuando yo quiero conocer el valor de una población. Con esto vamos a analizar algunas probabilidades para que vean cómo funciona. Dice, tengo la siguiente situación. La concentración media, que sería lo mismo que un promedio, de glucosa sanguínea en jóvenes de una población fue de 95 miligramos por 100 ml. La glucosa siempre se mide en miligramos por 100 ml, con desviación estándar de 5.5 miligramos. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de 25 estudiantes seleccionados al azar de esa población tenga una media, inciso A, entre 96 y 97.5? Inciso B, más de 95, inciso C, menos de 96. Aquí, ¿qué tenemos como información? Tengo una población que tiene un promedio de 95 miligramos. De una población, dice, ¿no? O sea, una población es cuando no me dicen a mí el promedio de 30, de 40, de 120, aunque sea así, ¿no? El promedio de los jóvenes
de un colegio estándar. O sea, estamos hablando de una población. Con una desviación estándar, se supone también poblacional, de 5,5. ¿Cuál es la probabilidad de que 25 estudiantes, una muestra N de 25, seleccionados al azar, tenga una media muestral? En el inciso A dice una media muestral que esté entre 96 y 97.5. Entonces, esto es más o menos lo mismo que las probabilidades que hemos visto para variables, solo que nuestra fórmula, ahora estamos comparando una muestra con una población. La fórmula para estandarizar va a cambiar un poquito, va a ser la media de la muestra menos el promedio de la población sobre la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto es lo único que va a cambiar. Podemos hacer nuestro dibujito. Creo que estoy hablando mucho sin parar. No sé si hay algo que quieran preguntar, por favor me interrumpen. Aquí está el promedio, que es 95. Yo quiero saber la posibilidad de que la muestra de 25 personas tenga un promedio entre 96, voy a suponer que está por aquí, y 97.5. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver esto? Simplemente convertir estos valores en Z. Esto va a ser Z1, esto va a ser Z2, y este valor ya sabemos que es igual a 0, porque es el promedio. A ver. Z1, consiguientemente, sería 96, es el promedio que queremos saber de la muestra, menos el promedio de la población, 95, sobre la desviación estándar, 5,5, pero a su vez este está dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 25. ¿Cuánto sale Z1? Hola. 0.9. 0.9. Y para el segundo, para Z2, 0.9 sale o 0.90, porque con dos decimales manejamos siempre la... 0.91 sería. Ya. Y para Z2, 2,27. 0.22. 0.22 para Z2, no creo. ¿Cuánto dijeron lo otro? 2, eso me parece más razonable. 2,27. 2,27. O sea, la posibilidad de que X, o sea, la media muestral se vaya muy lejos es cada vez más baja. O sea, ya no es como con una sola persona. Por eso, o sea, 97.5, por ejemplo, está apenas 1,5 puntos lejos del, o 2,5 puntos lejos del promedio. Pero se supone que el promedio no puede irse demasiado lejos. Entonces, vamos a la tablita. A ver. Vamos a la tablita. Para buscar
estamos buscando 0,91 positivo, en el lado positivo 0,91 0,8186. muy bien, 0,8186. ¿Qué sería este lado? El lado a la izquierda de 0,91. ¿Y de 2,27? 0,9884. 2,27 sería acá, muy bien, 0,9884, ¿no? Eso incluye esto más esto de acá. Todo eso es 0, porque siempre la tabla nos da el valor izquierdo, el lado izquierdo. Entonces, el área en blanco y el área marcada. Todo junto es 9884. Por tanto, la posibilidad que estamos buscando de Z1 era igual a 0,91, Z2 era igual a 2,27. La probabilidad de que el promedio de esos 25 estudiantes esté entre 96 y 97.5, ¿qué vamos a hacer con esos valores? Vamos a sumar, ¿qué vamos a hacer? Restar. Sacar Vamos la a diferencia. Ajá, el valor más, el área más grande menos el área más pequeña, porque no hay área negativa. Y eso nos dará 0,17 o 0,1704. Eso, 17.04%. Esa sería la probabilidad de que 25 personas escogidos al azar de esa población tengan una concentración de glucosa que va entre 96 y 97.5. ¿Se entiende? Pregunten si quieren preguntar, a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En lo último que lo ha restado, siempre se tiene que restar con el mayor y el menor. ¿Cómo? Ahí siempre tiene que restarse. Eso ya lo habíamos visto cuando estábamos explicando cómo funciona la tabla. Cuando yo quiero encontrar un valor, no importa en qué parte de la tabla esté, yo estoy buscando un valor entre dos números, por ejemplo, desde aquí hasta acá. Entonces, como la tabla siempre me da al lado izquierdo del valor de Z, aquí siempre va a ser una resta. Área 2 menos área 1. Es la única manera con esta tabla, ¿no? Con esta tabla que tenemos de calcular el valor del área. Habíamos dicho, si lo que estoy buscando es un área a la derecha, aquí está el valor de Z, quiero este lado de aquí, entonces esto va a ser 1 menos el área que me da la tabla. Y si estoy buscando un valor a la izquierda, ¿qué hacemos? Si estoy buscando, si mi área marcada está así, qué feo mi dibujo. Si mi área está marcada así, ¿qué hacemos ahí? Esta área, ¿qué va a ser igual? Esto es directamente el área de la tabla. Ahí no hay que hacer nada. La respuesta es lo que nos dé
la tabla. Entonces, si estoy buscando un valor entre dos intervalos, es haciendo resta, y si es un valor a la derecha, es 1 menos el área que me da la tabla. Vamos a hacer el inciso con lo siguiente, el inciso B, más de 95.5. Como escribimos mucho, voy a borrar esta parte para escribir ahí mismo. Ya, se supone está grabado en el video la explicación, porque si no, nos vamos a ir muy lejos. Más de 95.5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Simplemente marcamos nuestro valor de área. 95.5. El promedio es 95. 95.5 voy a suponer está por aquí. Más de todo el área mayor a 95.5. Entonces, esto lo tengo que convertir en Z. Z va a ser igual, de acuerdo con la fórmula, el promedio que estoy buscando, 95.5 menos el promedio de la población sobre la desviación estándar, a su vez dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y eso sale 0,45. 0,45. Entonces estoy buscando un área a la derecha de 0,45. Me voy a la tabla, simplemente busco 0,45. Aquí. Cero 6736. Ahora, ese 0,6736 que me ha dado la tabla siempre corresponde al lado izquierdo. A la izquierda de 0,45, que la tabla siempre me da el lado izquierdo. Entonces, este lado de aquí, ¿cómo lo vamos a calcular? 1 menos 0,6736. Exactamente. 1 menos 0,6736 por diferencia. Y eso será 0,3264. 0,3264. Y ya está. Inciso C, menos de 96. Más fácil todavía. Tengo, aquí está el promedio, 95, 96, voy a suponer que está por aquí. Menos de 96 es todo el área del lado izquierdo. Z, entonces será igual a 96 menos el promedio sobre la desviación estándar dividido entre la raíz de 25, que es el tamaño de la muestra, y eso salió 0,91. ¿cuánto? 0,91. 0,91. Voy a la tablita, miro 0,91, además habíamos sacado ese valor antes, ¿no? 0,8186. 0,91. Entonces,